Bienvenido, don Nicolás, bienvenido a todos los que nos escuchen en diferido, porque tuvimos problemas técnicos. Estamos en otro episodio más de Al Filo Internacional, donde nos quedaron cosas pendientes, como siempre, porque esto es muy complejo, de la semana pasada. Así es. Vamos a hablar del tema internacional de los famosos tratados internacionales. Eh, Se habla mucho de los tratados internacionales y yo creo que falta harto conocimiento. Como siempre nos ponen en una posición de bueno o malo, sí, no, y no se entiende que un tratado no necesariamente es bueno ni malo. eh, Depende de las circunstancias, depende de cuál es la estructura económica de cada país, cuál es su estructura jurídica y también el Estado que tiene. Es por eso que para alguien como Vietnam le puede servir un tratado como el TPP-11, pero a un país que no tiene desarrollo de industria como el nuestro, solamente nos va a empobrecer porque terminamos vendiendo commodities con los cuales se fabrican cosas complejas, se agregan valor y uno tiene que volver a importarlas. Entonces, eso, explicado en básico, es lo que se llama en grande cuando se habla de balanza comercial, ¿cierto? Llegan más Así es. Así es, pero eso y tiene una serie de compromisos, de modo que en esta circunstancia específica, el TDP-11 y todo eso, lo que hace en el fondo, hace a Chile más dependiente que antes. así es. Vale decir, la enorme cantidad de restricciones que tiene este tratado y las condicionantes por las cuales se mueve hace que Chile sea más dependiente en este caso, de Estados Unidos y de varios países que conforman también la OTAN. Desde el punto de vista comercial, muchas veces la gente tiende a creer que es bueno, que tenemos ventaja, pero es muy difícil competir en igualdad de condiciones cuando las diferencias tecnológicas, comerciales, industriales son abismantes. Entonces, más bien hace de Chile un país más dependiente que lo que habíamos logrado, por así decir, hasta el momento. Vale decir, yo lo veo esto como dispararse a los pies, Waldo. Una cosa, mucho se habla de los países industrializados y la forma en que ellos se industrializaron fue tal como lo hizo Alemania alguna vez, tal como lo hicieron los británicos alguna vez, tal como lo hicieron los taiwaneses, japoneses y ahora los chinos. Ellos lo que hacían, desarrollaron una industria que era completamente eh, pirata. O sea, era una industria que copiaba cosas de los demás y en esa copia iban desarrollando habilidades técnicas y gente suficiente para poder crear una industria propia y después eh, crear marcas que sean internacionales. El caso que todas las potencias industriales. Nosotros con el tema del TPP-11, la propiedad industrial, creo que nos limita un poco, ¿cierto?, para poder hacer ese tipo de actividades. Si es que quisiéramos hacerlas, ¿cierto? Sí, pero aunque quisiéramos, nosotros no tenemos una industria transformativa. Nosotros principalmente, Waldo, somos un país que tiene muy desarrollado el sector primario de la economía. ¿El sector primario cuál es? La agricultura, la minería, el agro en general, eh, la transformación de bienes agrícolas en productos elaborados, por ejemplo, como el vino. Las frutas también tenemos buen desarrollo y principalmente la minería. Vale decir que somos un país con un desarrollo alto en el sector primario, pero cero en el transformativo. ¿En qué nos podríamos convertir? En abastecedores de materias primas para comprar productos elaborados. Algo así como lo que nosotros vemos y que resulta ser
el ejemplo de lo absurdo, que siendo el país que más cobre tiene en el mundo, resulta que nosotros, si necesitamos una llave de agua de cobre, tenemos que comprarla. Los alambres de cobre eléctricos se compran. Las llaves de agua, todo lo que es de cobre se compra. Imagínate tú si al cobre nosotros lo transformáramos en producto elaborado, el tremendo valor agregado que tendría. Pero no lo tiene porque desafortunadamente siempre hemos sido un país dependiente y como tal se nos restringió deliberadamente la tecnología. Así es. Nosotros no tenemos tecnología, tendríamos que comprarla, pero una, que es demasiado cara, y dos, que también te amarra, porque esa tecnología viene con asesores, con condiciones, y te puede ocurrir como ocurrió en el caso venezolano, donde toda la maquinaria que se utilizaba en la producción de combustible, en este caso gasolina, era norteamericana. Y ellos, previo, o sea, posterior a un atentado deliberado, planificado por la CIA, que inutilizaron las plantas de producción de benzina en Venezuela y al mismo tiempo le negaron la venta al repuesto. Entonces paralizaron el país. Afortunadamente, Irán fabricaba ese repuesto, lo fabricó y se lo entregó a Venezuela y Venezuela logró reactivar completamente su industria petrolífera. Eso ocurre cuando justamente los países son dependientes y no tienen las capacidades ni las posibilidades, salvo romper con la metrópoli, diversificar la fuente de abastecimiento e inclinarse a otros mercados, por ejemplo, el chino, y pedirle a China la tecnología o a Rusia. Pero si Chile hace eso, Estados Unidos te quita los créditos bancarios, te quita los avales, todo. Te sube el riesgo, te prohíbe comerciar con otros países vía restricciones lo que hablamos la semana pasada, de los países que ponen en listas de países con los que no se puede tratar y en listas de países de alto riesgo. Entonces, las inversiones se ven más caras porque el endeudamiento es más caro. Ahora, Claro, entonces, en este escenario, eh, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque uno tiene claro qué es lo que debiera hacer, pero al momento de poder exigirlo, nos encontramos efectivamente con estas prácticas que nos podrían incluso, no sé, pues, nos podría incluso pasar que hicieran un golpe de Estado o algún tipo de bloqueo. Entonces, em, ¿cómo en este siglo puede uno generar una incipiente industria sin, sin tener ese tipo de problemas? El, bueno, Me imagino que eso, el tema de China algo nos podría decir, porque China ha hecho tratados comerciales y efectivamente no ha hecho ese tipo de problemas. Por lo menos en África hay un muy buen ejemplo. mira, China hace buenos negocios con los países que se relaciona, no los hace dependientes, no les condiciona sistemas políticos, no provoca golpes de Estado, ni tampoco China se encarga de provocar problemas internos en los países para tener eh, vasallos que les sirvan a sus intereses, como es lo que hace Estados Unidos con todos los países de América Latina. Entonces, en el caso chino, nosotros podríamos comprarle toda la tecnología a China, pero hay un problema. Estados Unidos te bloquea en el Fondo Monetario Internacional,
te bloquea en el sistema bancario internacional y te obliga a ponerte en rodillas. Fíjate que acaba Estados Unidos de prestarle a Chile 18.000 millones de dólares. Así es. Imagínate que con eso se pretende que Chile pare su economía por un año, lo que yo lo veo difícil de todas maneras, pero eso no es gratis, eso no ha venido gratis, eso va con el alineamiento de Chile en un sistema anti-venezolano, anti-cubano, anti-nicaragüense en América Latina. O sea, esas son las condiciones que hay. Y Colombia, ¿en qué situación queda en eso? Ya que Colombia, Petro, sí, es como una especie de Boric, eh, por poner una caricatura, pero tampoco están así. ¿En qué situación queda Colombia, ya que siempre ha sido tan importante para desestabilizar Venezuela, sobre todo en esa zona? No te olvides que Colombia tiene 6 bases militares norteamericanas y una base militar israelí. Mm, Ahí es donde se entrenan, por ejemplo, el comando Jungla chileno se entrenó ahí con los israelíes en Colombia. Y así se encargan ellos de hacer esto para varios países en América Latina. Colombia tiene una presencia muy grande norteamericana. Lo que haría, fíjate, Waldo, haría casi imposible la independencia. Mira, yo creo que Petro no es mucho lo que puede hacer, porque no solo tiene un ejército, una policía corrupta, con bases de militares norteamericanas, con agentes de la DEA metidos adentro que también hacen labores políticas, con la reacción, sino que además tiene las milicias creadas por el narcotráfico. sí. Es muy difícil, Waldo, que Colombia pueda ser independiente. Yo creo que es un proceso largo de 2, 3 gobiernos, no menos. Y la solución para nosotros podría ser eh, alejándonos de estas potencias que producen olas en en este mar internacional. Brasil, ¿por qué nosotros no le producimos para Brasil, ya que es un mercado enorme y no nos queda tan lejos? ¿Habría problemas diplomáticos en entablar relaciones bilaterales, por ejemplo, con Brasil? Nosotros tenemos relaciones bilaterales con Brasil. Lo que no tenemos, y tenemos comercio con Brasil, pero no a gran Muy escala, poco, muy poco. es que Chile no tiene que producir. ¿Qué vende Chile para Brasil? No, Nada. tendría que ser un plan para, Una reindustrialización de claro, Chile. Piensa que Chile perdió la metalmecánica, perdió toda la industria textil, que era espectacular en Chile, perdió, fíjate, nosotros años atrás teníamos una empresa gigantesca que se llamaba Ferrilosa sí. y le fabricábamos refrigeradores, fabricábamos lavadoras, de todo, y se vendía eso a todo el mercado latinoamericano. Oye, yo he visto en el campo, me ha tocado ver refrigeradores Madensa fabricados por Ferrilosa, o sea, fabricados en el año entre el 65 y el 70, y están impecables, nuevos, impecables, porque eran de muy buena calidad. Entonces, Chile dejó de producir todo eso para comprarlo a China, porque sale más barato. Pero eso significó también perder la independencia productiva nuestra. Chile tendría que reindustrializarse, pero para reindustrializarse tendría necesariamente que tener leyes tributarias específicas para permitir que las empresas se instalen en Chile a producir, cosa que en este momento no lo hay
y las empresas prefieren instalarse en otros países porque las condiciones desde el punto de vista de la rentabilidad son mejores para ellos. Por eso es que se están instalando mucho en Bolivia, en Perú, en Ecuador se están instalando mucho y en Chile se están yendo mucho. Bolivia De es un Chile han ejemplo, salido... ¿Ah? Bolivia es un ejemplo bastante peculiar que no se toca mucho y se ignora, incluso se dice Bolivia como si fueran menos que nosotros, como si su economía fuera una porquería. Y, y me llama la atención porque ellos incluso sobrevivieron a un golpe. Y, Claro. y Tú sabes que el año pasado el país que tuvo mayor desarrollo económico en América Latina fue Venezuela y en segundo lugar Bolivia. Venezuela reactivó la economía gracias al apoyo de los iraníes, que le entregaron maquinaria, todo. En este momento se está haciendo en Venezuela una feria tecnológica con tractores, por ejemplo, un tractor espectacular que se llama el tractor Benirán. Benirán, o sea, de Venezuela a Irán, se llama Benirán. Es un tractor agrícola espectacular que tan bueno o mejor que los norteamericanos. Y lo está fabricando un consorcio venezolano-iraní. Así, Venezuela se ha desarrollado en muchas áreas, pero obviamente lo que siempre se va a mostrar es lo malo de Venezuela y nunca lo bueno. Y eso se está logrando en Venezuela y en Bolivia. Y fíjate que por ser gobiernos antiimperialistas, ni siquiera se menciona esto. No se menciona que los mejores países desde el punto de vista económico el año pasado fueron Venezuela y Bolivia. sí, y Bolivia lleva una racha bastante buena en cuanto al crecimiento, pero no solamente el crecimiento, el desarrollo, el índice de Gini y lo demás. Y aparte, todos sabemos que en esas medidas de repente son cosas que comunican los propios gobiernos, y como en el caso de Chile, allí donde estamos súper bien y otros donde no hay información. Como nosotros informamos siempre el tema de la alfabetización, que es muy alta, pero en otros ítems nosotros no informamos. Entonces, claro, Claro, también hay una especie de problema en comparar esos índices porque no están comparados en los mismos términos. Em, y Bolivia no podemos aprender nada de Bolivia. Hoy día esté haciendo litio, baterías de litio, eh, al costo que tuvieron durante tanto tiempo, pero tampoco ellos han sufrido el, el ataque que ha sufrido Venezuela. exacto. Fíjate, Waldo, que yo estuve, hace 2 años atrás, estuve en, no, tres. En 2019 yo estuve en Bolivia y me impresionó sobremanera el desarrollo boliviano. ¿Sabes que no vi una persona, un mendigo en una calle? No vi ninguno. Te mentiría si dijera que vi un mendigo. Y estuve en La Paz, estuve en Cochabamba, estuve en Tarija, en Santa Cruz, o sea, en varias partes, ¿ah? En varias ciudades. Y en ninguna vi una sola persona pidiendo en la calle. Un mendigo no vi. Eso da cuenta del desarrollo que ha logrado Bolivia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Pero Bolivia, tal como lo dices tú, está industrializando sus productos, cosa que no hacemos nosotros los chilenos. Nosotros, por ejemplo, podríamos fabricar baterías de automóviles, podríamos fabricar la batería para todos los celulares del mundo. Imagínate la cantidad que se podrían hacer. Sin embargo, vendemos el litio para que otros fabriquen las baterías y después nosotros les compramos baterías a ellos. Es absurdo, completamente absurdo. Y el TPP nos va a hacer más dependiente aún y ni sueñes que vamos a poder competir con esos países.
No, pues nosotros hay porque el competencia. índice tecnológico de ellos es tremendamente mucho más elevado que el nuestro. Una, una visión sobre eso, em, se, se cree que acá que la única forma que podamos nosotros industrializarnos es esperar que sea 100% iniciativa privada. Y, y en los países que se han desarrollado, casi siempre han hecho iniciativas o privadas públicas o públicas y también estímulos tributarios, pero además le han metido mano de alguna forma u otra, con alguna trampa, a una especie de proteccionismo para que los productos locales eh, tengan una ventaja y eso se hace en todos lados. Europa también lo hace, Estados Unidos también lo hace, pero nosotros nos venden de que nosotros no tenemos que tener ninguna restricción, pero eso no es lo que ellos hacen. Claro. O sea, obviamente nos venden eso y muchas otras cosas más, Waldo. O sea, nosotros somos un país que tenemos el culto al absurdo. En todo, fíjate que tenemos cosas, mira, tenemos cobre, tenemos litio, tenemos salitre y tenemos, fíjate, una industria agrícola espectacular. Chile tiene las mejores frutas y verduras del mundo y además tiene los mejores vinos del mundo. Fíjate que Francia compra los vinos chilenos a granel y los envasan en Francia como que fuera vino francés y es vino chileno. Miren, Entonces está ocurriendo de que estamos volviendo a ser un país que explota, como decía recién, el sector primario de la economía y no nos estamos industrializando. Y resulta que de repente podemos ganar, por decir, voy a poner un ejemplo, absurdo quizás, no sé, pero la venta del vino nos va a dejar 10 centavos, 20 centavos de dólar por litro, pero cuando nosotros compramos un producto gastamos 10, 20 dólares. eh, O sea, es absurdo que tengamos que vender el cobre a un precio tan $4 la libra, $4 la libra, y compramos llaves de agua que nos cuestan en este momento 6, 7 dólares y sí, más también el costo. Entonces, el tema es ese. El Trans-Pacific Partner debiéramos tomarlo cuando cuando haya pasado el proceso de reindustrialización de Chile. De otra manera, vuelvo a repetir, nos van a hacer absolutamente un país más más dependiente que dependiente. antes. Sí. Claro, Y eso también no solamente a ese nivel, sino que lo que pasa cuando se repiten ese tipo de situaciones, lo que hace es que también nuestra moneda se hace menos fuerte. Y al hacerse menos fuerte, también hay algunos economistas eh, que analizan también que la inflación en parte también se debe a esa diferencia que hay entre las reservas de divisa y qué tan fuerte es la moneda local. Eh, claro, y es un enfoque que nunca han tomado en cuenta los monetaristas del Banco Central, por ejemplo. Ellos no van a tomar eso como una preocupación tampoco. Simplemente van a dedicarse a ejercer la política mediante eh, las tasas y la emisión de bonos. O sea, claro. y Mira, una de las cosas que demuestra la actual situación internacional es que los países, por ejemplo, como Chile, se le dispararon las ventas de salitre
y se ha disparado últimamente la venta del litio. El salitre, porque es un componente para los explosivos. Sí, ¿Te das cuenta? ¿Me escuchas? sí, se escucha, se escucha. Ah, perdona. Te decía que en este momento nosotros podríamos estar vendiendo cobre, salitre, litio, pero como condenado. Sin embargo, no, Waldo. No lo vendemos nosotros. Lo están vendiendo las empresas extranjeras que explotan el cobre chileno, la empresa privada que explota el litio chileno, y en definitiva lo que le queda a Chile son los impuestos, pero se las han arreglado para no pagar impuestos. Mm, Entonces, en el fondo, nosotros estamos regalando nuestra riqueza y no estamos recibiendo absolutamente nada a cambio. nada, Eso es lo nada. grave de este hecho. Eso es lo grave. Y cabe recordar que cerca del 31% nomás el porcentaje de la economía que podría estar interactuando con otros países, pero los países donde interactuamos, nosotros casi siempre interactuamos no como productores, sino que les compramos a ellos. Entonces, claro, un Chicago Boy diría que todo el pueblo se ve beneficiado porque le llegan productos a bajo precio, que es verdad, podrían llegarnos eventualmente productos a más bajo precio, pero el problema es que nosotros como país tenemos que desarrollarnos nosotros y nosotros agregar valor, porque una economía que solo depende del trabajo y no de la tecnología es una economía más débil, que crece más lento también. Así es. Y tiene otro peligro mayor, que los recursos del sector primario, vale decir la minería principalmente, no es un recurso infinito. No, Entonces, en algún momento se nos va a acabar el cobre. De hecho, la minera El Teniente ya se acabó la explotación a tajo abierto. Ahora están excavando, porque todo lo de arriba ya se consumió. Entonces, eso te puede graficar la gravedad del hecho de que no le estemos sacando provecho a una riqueza tan monopólica como la del cobre, por ejemplo, y el mismo litio. El litio tiene una importancia salvaje, le llaman el oro blanco, porque tiene, bueno, muchas particularidades, pero en este momento son miles y cientos de millones, miles de millones en realidad, de productos que se hacen con litio. claro. Y nosotros no estamos vendiendo las baterías, nada. Es ridículo. No, y ni siquiera hacemos procesos, entre comillas, más básicos, que sería las tierras raras, acá hacer el proceso de separación, que Claro, por último eso podría venderse, igual es un commodity, pero un commodity que requiere un proceso más largo y caro, que por eso que las tierras raras son tan apreciadas, porque el proceso para poder sacar los elementos es un proceso complejo. así es. Así es. El otro elemento que nosotros estamos desperdiciando es nuestro mar. La autorización que le da a empresas pesqueras extranjeras para que pesquen en aguas chilenas ha servido para que los tipos estén sacando a destajo sin respetar la biomarina, sin respetar nada. O sea, hay especies que se están simplemente desapareciendo, pero no las protegemos. Entonces, pero tú le preguntas a los pescadores artesanales y tienen una cuota de pesca chiquitita, pues. Claro. Entonces ellos están pescando adentro del mar y al lado tienen un tremendo barco canadiense, coreano.
que están explotando. Tiran kilómetros de redes, kilómetros de redes. Sí, pues, es una especie de colonialismo 2.0, pues igual es colonialismo todo lo que está pasando en el mar. Sí, sí, es así. Estoy de acuerdo contigo. Es un nuevo colonialismo y desgraciadamente en forma tremendamente irresponsable, porque luego va a ser tarde. Mm. Si nosotros no renacionalizamos el cobre, recuperamos el litio, oye, no sé de dónde van a sacar plata las generaciones futuras. Claro, aparte nosotros podríamos también abastecer a países más grandes, pero ni siquiera tenemos una cantidad de puertos suficiente como para transformarnos en un, en un país que pudiera servir de paso para productos que vinieran de la misma China. Así es, así es, así es. Eso es lo que nos está pasando, como te digo, a nivel económico. Irresponsablemente nuestras autoridades han permitido esto, porque muy pronto las generaciones futuras chilenas no van a tener alternativa de dónde sacar recursos. No van a tener. Como te digo, el petróleo se acaba, El petróleo se está acabando, de hecho, sí. se está acabando, claro. 50 años Perdón, lo discúlpame, más el el cobre, cobre. dije petróleo, No, perdona, pero el el petróleo cobre. igual es importante porque del petróleo dependen todos los comercios internacionales. Todo, todo Sí, funciona de petróleo. sí, así es, así es. Sí, es una situación, Waldo, que habla muy mal de nuestra clase política, muy mal de las autoridades que hemos tenido, que no han tenido la suficiente fortaleza para ponerse firme frente a Europa y Estados Unidos y tener una política interna y externa mucho más libre. En Eso, este momento, como te digo, no somos libres mm, y eso lo estamos viendo a diario. eso es curioso, sí, no en todos los países pasa que las élites locales eh, estén tan abiertas a que entren productos de esa forma, porque en general ellos protegen su fuente de ingreso. Y eso quiere decir también la industria que tenían anteriormente esa misma élite. Claro. Ahora, hay situaciones bien complejas que han hecho de Chile, como te digo, un país tremendamente dependiente y es principalmente el mal hábito que han tenido los gobiernos de pedirle crédito a Estados Unidos y resulta que tenemos miles de millones de dólares depositados afuera. Sin embargo, nos estamos endeudando. Con este préstamo de 18.000 millones de dólares que llegaron a Chile, cada chileno, Waldo, al nacer, nace teniendo 1.500 dólares. Claro, y el problema del dinero que está afuera es un dinero que tampoco lo tenemos líquido para usarlo para situaciones críticas como las que tenemos ahora. Entonces también el poder Claro, devolver ese dinero va a significar que a futuro se pierde una rentabilidad. claro, pero también ese dinero podría ser invertido en el interior de Chile. Chile debiera, por ejemplo, Waldo, establecer una empresa, una empresa constructora estatal y, y dedicarse a construir casas. ¿Te das cuenta? Construir casas para los chilenos, como lo hizo Salvador Allende, que construían casas para la familia de los sin casa, pero construían por miles, pues.
Sí, pues Eso se perdió. incluso algo Y nosotros que hizo podríamos Roosevelt. con ese dinero hacer eso. Una Y empresa para producir casas, por ejemplo, dentro muchas cosas que se pueden hacer. Pero yo veo que esa plata se va a ir entre medio de los dedos, no, porque en Chile tenemos un problema grave también, Waldo, con respecto a los operadores políticos metidos en los gobiernos. Hay 45.000 operadores políticos en este momento con un promedio de sueldo que alcanza el promedio a los 2,5 millones de pesos. Y si tú multiplicas 2,5 millones por 45.000, tú te darás cuenta el desangre del Estado chileno. Entonces, ese dinero que nos van a prestar se nos va a ir entre medio de los dedos. claro, Chile es no como los tiene la aportes que hace capacidad. como los aportes que hacía la ONU, que tuvo también en su momento su propio escándalo, cuando se supo que cuánta plata en realidad iba para la gente necesitada. Claro, pero aquí no. Aquí hay una problemática grave, muy grave, que utilizando también el dinero como forma de corrupción, prácticamente convirtieron a nuestra gente en mendigos de platas estatales. Claro, el clientelismo Y eso famoso. es deliberado, porque también hay, compran conciencias con esas platas, es una realidad eso. Sí, Estamos en efectivo. una problemática gigantesca interna en este momento. Creo que estos 18.000 millones de dólares que presta el Fondo Monetario con el aval de Estados Unidos no van a ser suficientes, Waldo. No, porque va a seguir creciendo la inflación y tenemos problemas estructurales muy grandes y justamente ahí no se está poniendo la plata. O sea, todo lo que estamos hablando nosotros hoy día son de problemas estructurales. O sea, industria requiere inversión en infraestructura seria y constante. Eh, Claro. y por lo menos en la primera etapa necesita un Estado que se haga cargo de partes de esa coordinación, parte de esa administración, etcétera, etcétera. Y también el tema de la gente empleada no se puede hacer simplemente como en la industria privada, sobre todo si uno hace infraestructura. Y lo que yo me acordaba que incluso en los años después de la depresión, Roosevelt echó mano a esa economía y hasta crearon parques para que la gente tuviera trabajo. Mira, en Chile el endeudamiento va a ser gigantesco, la dependencia se va a redoblar, vamos a perder independencia política, independencia económica y nos va a llevar a tremendos problemas sociales, Waldo. Chile en un año más va a empezar a tener problemas sociales grandes y lo más probable es que comiencen manifestaciones muy fuertes, porque en Europa, por ejemplo, que es lo que habíamos avisado o avisorado con Kiko en una conversación anterior, cuando yo le dije que en Europa teníamos que estar atentos porque muy pronto iban a comenzar las protestas. Bueno, ya hay protestas en Checoslovaquia, en Bélgica, en Italia, en Francia ya hay protestas y también las hay en el Reino Unido. Claro. Entonces, en una situación caótica desde el punto de vista económico, los 18.000 dólares que recibe Chile se nos van a ir entre medio de los dedos. No son suficientes, salvo que cambiemos las políticas económicas internas. Que se Y usen es como ahí donde está inversión. la problemática mayor. Claro. Esa es la realidad, Waldo. Sí, tendríamos que usarlo para invertir en nuestra propia economía y ahí tenemos el problema
por el cual también surgen estos intentos de tratados internacionales para justamente restringirnos en la actividad económica que tengamos y así ellos se ven beneficiados Claro, de claro, ese, sí, claro. Por eso es que, mira, Chile tiene, uno, que recuperar las riquezas naturales, recuperar el cobre, recuperar el litio, recuperar todas las riquezas, el salitre, todo eso. Comenzar a crear industrias que transformen el cobre en productos elaborados, el litio en productos elaborados y el salitre también en productos elaborados. Recién allí Chile va a tener un salto gigantesco porque va a triplicar los ingresos y además que le va a dar trabajo a miles de seres humanos en Chile. Entonces, pero eso, como te digo, no se hace porque falta la voluntad política, Waldo. No hay una voluntad ni deseo de hacer las cosas. Hay muchos políticos que no van a mover un dedo porque también están muy cooptados por aquellos que les han financiado campañas y todo eso. Porque es una realidad, una turbia realidad que tenemos de una gran cantidad de políticos dependientes de determinados países. sí, sí, po. La mismo Alemania, las fundaciones nos pautean qué es lo que tenemos que escribir en las constituciones. Todo Estamos, eso. sí, estamos. Bueno, Mm. espero que esta misma crisis que claro, nosotros nos pega muy fuerte, pero nosotros estamos acostumbrados en cierta forma a un nivel de vida más bajo. Los europeos están muy complicados porque ellos son gente que vive calientita en invierno y acondicionada en verano. Eh, eh, y ya los que vivieron ese momento más trágico de la posguerra o de la misma guerra, ya hay esa gente que está toda muerta, esta generación, eh, yo creo que le va a tocar duro y vemos, a mí me produce mucha curiosidad y preocupación los movimientos de protestas, porque no solamente las protestas no son como alguien podría pretender que son todas de izquierda, hay protestas con toques racistas, xenófobos, pucha, y de nuevo el fascismo y hasta los nazis están ahí coqueteando, tratando de meterse entre medio de todas esas protestas. Bueno, ya hay nazis gobernando en Ucrania. Sí, sí, nazis Fíjate judíos. que lo que tú dices es muy cierto, pero hoy en día en Europa lo que va a primar es la supervivencia, el nivel de vida, más que la condición de clase, porque se están sumando a las protestas la clase media alta, la clase media baja y el proletariado. Claro. Así que, como tú bien dices, no son protestas para generar un gobierno diferente o un Estado diferente, son protestas por la supervivencia. Ahí donde es fácil decir que los culpables son los inmigrantes, Claro, seguro. seguro. Así que me imagino que la comunidad turca, que es muy grande en Alemania, no estará viendo esto con muy buenos ojos. Mira, Turquía siempre ha sido aliado de Alemania. Fue aliado de Alemania en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y tiene muy buenas relaciones. De modo que no se ve una actitud xenófoba contra los turcos en Alemania, pero sí se ve mucho con los inmigrantes africanos Y con los musulmanes, y con los musulmanes, terrible. A pesar que los turcos son musulmanes, claro. pero ellos, por ejemplo, a los inmigrantes refugiados de Siria, refugiados de Irak, de Palestina, en Europa los tratan muy mal, Waldo, muy mal. En Francia, uff, también. Francia es un país racista, pero horrible, Horrible. Sí, sí, sí. horrible. Y lo peor del caso, que ellos son racistas y se han hecho como un país
desarrollado gracias al robo que nos hicieron durante siglos en América Latina, Europa, Medio Oriente, África, porque ellos no se han rascado nunca con sus propias uñas. Ellos han vivido robándole a los países del tercer mundo y su nivel de vida es el nivel de vida que han adquirido gracias a la miseria, la enfermedad, el hambre en los pueblos latinoamericanos, africanos y medio orientales. Entonces, como te digo, son primer mundo producto del robo, del Claro, saqueo, nada más. claro, claro. Cuando se les acabe el acero para hacer armas, no sé qué van a hacer. No, 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 no tienen nada para hacer. Va a ser horrible. Sí. Bueno, lo dejamos hasta aquí porque tú tienes compromisos. Sí, pues tengo que entrar ahora a Hispan TV. Ya, que te vaya muy bien y muchas gracias a todos.